verdad que es un gusto para mí colaborar con el ingeniero Martínez, con quien él dijo nos conocemos desde hace mucho tiempo y hemos compartido estas cuestiones de malezas durante muchos años en caña. Entonces, nos alegra que también que hayan compañeros de UPL con nosotros ahí. Entonces, para contarles algo, actualmente yo trabajo como técnico en ventas y en caña de azúcar en Guatemala para la compañía UPL. Hace un año más o menos que me incorporé. Sin embargo, llevo muchos años que trabajé en ingenios viendo malezas y madurantes. De ahí que uno se va especializando en algunas cuestiones y pues a mí me gustó el campo este de aplicaciones tanto terrestres y más me mueve el tapete lo de aéreas, donde tengo una certificación en Estados Unidos como analista de aplicaciones aéreas, lo cual ha ayudado mucho a que las aplicaciones en Guatemala sean ejemplo de otros países, porque la verdad que hacemos las cosas bien. Entonces, me gusta empezar con esto porque esta pandemia nos ha enseñado a hacer muchas cosas, a replantearnos algunas cuestiones, como dice acá esta lámina, para aprender y desaprender y volver a aprender las cosas que hacíamos. ¿Quién iba a pensar que íbamos a estar en una reunión virtual? No lo pensábamos hace 5 meses, y bueno, aquí estamos. Y la otra cuestión es que hay un momento también que uno debe ser humilde, diría yo. Humilde no es ser tonto, sino es ser, pensar que hay otra gente que sabe más que uno y que uno tiene que tener la humildad, o sea, el no orgullo, no ser orgulloso, para decir que uno está equivocado a veces y que uno puede aprender de otro. Yo siempre digo que este es un intercambio de conocimientos, uno aprende mucho también. Esto me encanta compartirlo porque sé que nos va a beneficiar a todos. Entonces, ¿cuál es nuestra agenda? Vamos a partir de la cuestión del ingeniero en dos partes. Primero vamos a hablar sobre la formulación de agroquímicos y esto nos lleva al orden de mezcla. Luego la calidad del agua para aspersiones, hacemos un break y hablamos de boquillas y calibración porque son temas que están bien relacionados. Entonces, empecemos con lo que es esta información que es la formulación de plaguicidas y el orden de mezcla. El objetivo de esta charla no es más que veamos algunas mezclas, no todas, y problemas que se dan cuando uno no hace un par de cositas que no deberían pasar, pero es lamentablemente frecuente que pase. Vamos a ver qué formulación, algunas ventajas y desventajas de esas formulaciones, incompatibilidades que pueden haber y al final lo que nos lleva a todo esto es analizar un orden adecuado de mezcla para evitar problemas de incompatibilidad. Entonces, cuando uno tiene un agroquímico y tienen a uno en la bodega o en la tienda o en el agroservicio, es que ya está listo para usarlo. Esa es la formulación. Generalmente está compuesto del ingrediente activo y lo que se le denomina ingredientes inertes. Pero inertes es solo una forma de decir que no es herbicida, pero tiene un montón de cosas como los coadyuvantes, solventes, humectantes, quizá emulsificantes que tiene y que le ayudan a que se disuelva en agua. Entonces, primer problema que encontramos es que la mayoría están formulados para diluirse en agua, posarse en agua. Eso ya presenta, vamos a ver, cuando veamos la calidad del agua, a ver algunas cuestiones, cómo le afecta el agua. Es un vehículo, es cierto, pero también tiene características que le pueden afectar y además la formulación en sí mismo de los productos tiene características físico-químicas que hacen que sean o no sean solubles en agua. Por ejemplo, el diurón, ven, es solo un ejemplo, un diurón, un herbicida que es muy viejo ya, pero sigue usándose, es muy bueno. Puede ir como un polvo humectable, como gránulos dispersables o una suspensión concentrada. Algunos se dejan formular así, pero otros no. Entonces, vamos a ver la formulación para aspersiones y vamos a empezar de los sólidos. ¿Por qué los sólidos? Porque los sólidos son los que tienen más problemas y deben ir primero en la mezcla. Entonces, los primeros que conocimos, hablemos de los primeros, los polvos mojables o WP. Estos son pura arcilla. Son formulados para venir totalmente secos. Por eso ellos vienen en envases bien herméticos para que puedan no tener humedad y mantenga esa característica de ser secos. La sigla, como vimos, es WP. Estos son, entre otras cosas, son partículas a veces de arcilla u otros materiales que son finamente molidos. A veces las partículas no pasan tal vez son de 10 micrones o menos. Entonces son muy, muy finas.
y estos vienen acompañados de surfactantes que son dispersantes y principalmente que sean mojantes o son humectantes. Y esto es, al meterlos en agua, forman una suspensión y esta debe ser homogénea y estable. Entonces, son secos, son los más baratos que hay, pero tienen una, vamos a ver más adelante las ventajas y desventajas. Una ventaja que tiene es que la mayoría viene con alta concentración, se permite que venga hasta 80% de concentración, o sea, un kilo puede venir con 800 gramos de ingrediente activo. Eso es una ventaja que tiene. Cuando estos polvos se mojan en agua, forman una suspensión. ¿Qué quiere decir? La suspensión es la unión de un sólido con un líquido. Entonces, no se van a mezclar, simplemente va a estar suspendido. Entonces, va a ser que sea necesario mantener agitación durante tanto cuando se haga la mezcla. Dale comer a las... Entonces, decía que debe mantenerse agitación mientras se hace la mezcla o cuando se hace, ya está la aplicación. Esto es una suspensión. Entonces, si ustedes quieren asemejarlo al refresco, un refresco de tamarindo, si uno no lo deja y se va a sentar, entonces eso pasa. Por eso estos productos traen coadyuvantes que hacen que la suspensión sea homogénea y por eso es que necesita que tenga mucha agitación. Tienen ventajas como que son más baratos, no son inflamables y tienen un montón de ventajas. Unas que se pueden poner, algunos vienen en unas bolsas hidrosolubles que ya permite que estas desventajas que tiene, que se puede inhalar, de estarlo pesando, eso ya vienen en bolsas de medida de 1 kilo, de medio kilo, ya es muy fácil hacerla. Entonces, primera recomendación con estos es que deben hacerse premezclas y usar humectantes. ¿Qué quiere decir con esto? Antes de aplicarlo, al meterlo al tanque del equipo con que se va a aplicar, hay que tomarlo y hacer una premezcla, o sea, antes de echarlo, humedecerlo. Y ojalá que esa agua tuviera algún surfactante que tenga la propiedad humectante, que hay un montón en el mercado. La mayoría tiene esas propiedades humectantes. Esto permite evitar muchos problemas de taponamiento de boquillas. Van a ver por qué. Una desventaja que tiene es que si no se hace premezcla, con los concentrados emulsificables no se lleva. Entonces tienen problemas de mezcla, más que todo de incompatibilidad física. Vean, este es un problema de un filtro de una aplicación aérea que se tapó porque no se hizo la premezcla mal, o más bien no se hizo premezcla, solamente se aplicó el producto y se agitó y ahí se fue. Entonces esto nos ha tocado resolver, yo por lo menos recuerdo 3 problemas en aplicaciones aéreas con polvos humectables que les resolvimos únicamente aplicando un surfactante y hacer premezcla. Cuando me refiero a un surfactante es que el agua con que van a hacer la premezcla ya lleve un surfactante. Entonces eso hace antes de hacerlo, de echarlo al equipo que va, a la bomba mochila, lo que sea. La semana pasada me llamaron un compañero de trabajo de otra empresa que trabajaba antes. Ese problema tenían, están aplicando y estaban haciendo la mezcla en la bomba. Era solo hacer una premezcla y la cosa se evitó. Entonces, los polvos humectables tienen ese gran, por eso la palabra lo dice, son humectables, necesitan una buena humectación. Entonces, tienen que hacer una premezcla y dejar que se humedezcan. Hagan de cuenta cuando hacen la leche, mamá hace la leche para un biberón, tiene que humedecerla antes, o el famoso chocolate que tiene que batirse antes, pues eso es esto mismo. Son muy secos, entonces tienen que humedecerse y ojalá que se pueda usar un producto humectante y premezcla. La otra formulación sólida son los granos dispersables, o WG, algunos aparecen como granos secos dispersables, o los famosos DF, que son fluables secos. Entonces, estos es exactamente los mismos polvos, solo que ya les hicieron pellets o algunas esferas, y eso ya permite que tengan algunas ventajas de manejo. Aparecen con esta sigla, y hay algunos en el mercado bastantes que hay ejemplos de esto. Son iguales a los polvos humectables. Cuando se parten, cuando entran al agua, también se humedecen. Por eso también es que es necesario que estos se les haga premezcla, que se humedezcan, porque estos todavía tienen más problemas porque vienen como más duros con esas esferas o peles que traen. Y entonces son más fáciles de mezclar, evitan el problema de que haya polvo, son mucho mejor. De los sólidos, estos son los que mejor se comportan por el manejo. Pero también
Cuando necesitan premezcla y necesitan que esa premezcla sea con humectante para evitar problemas. Como ven ustedes, se pueden medir. Por ejemplo, yo me recuerdo que Crismat, por ejemplo, pesa, 1 litro pesa medio kilo, 500 gramos, entonces eso ya uno ya sabe más o menos las medidas, si no tiene balanza, pues puede medirlos, cosa que no se puede hacer con los polvos. Cuando estos gránulos entran en el agua de nuevo, forman una suspensión. Ahí es lo mismo, tienen que usar un surfactante, tienen que todo y mantener agitación. Eso hasta el momento no ha cambiado nada. Y hay que agitarlos durante la premezcla y durante la aplicación porque tienden a... la calidad de esto se mide por el diámetro de la partícula que tiene. Entre más pequeña sea la partícula, más homogénea va a ser la suspensión. Debe estar abajo de 10, mínimo de 10 micrones el tamaño de cada partícula. Luego de los sólidos están los gránulos que son solubles en agua. Estos son sólidos, pero en realidad, para poner un ejemplo, como que le quitaron el agua a uno que es SL, suspensión concentrada, y son bien solubles en agua. Pero de todas maneras hay que ponerle sus surfactantes y hacerle su premezcla. Con eso van a evitarse un montón de problemas, porque yo he visto que aún estos los echan directo al tanque y aún tienen problemas de cuesta que a veces sean solubles. Los dos ejemplos que conozco están el Random Max, que son el glifosato, que viene como gránulos de formulación que hay nada más. Yo conozco. No es muy común porque es muy caro hacerlo, pero existe la formulación. Entonces sí se puede hacer. Y son muy solubles, pero de nuevo, mi recomendación es que se hagan premezcla y el agua con que hagan la premezcla vaya con un surfactante que tenga propiedades humectantes. Bueno, hasta aquí los sólidos. Ya vimos que los sólidos van primero en la mezcla, pero necesitan que uno los humedezca y haga premezcla. Si no, van a tener problemas de taponamiento de filtros. Totalmente seguro que va a ser eso. Ahora vayamos a los líquidos. Los líquidos, los primeros que uno encuentra son las suspensiones concentradas. La suspensión concentrada todavía es el sólido, el que vimos primero, solo que ya se humectó. Por eso es una suspensión concentrada. Es bien concentrada porque generalmente viene al 50% o al 80%. Entonces, son los famosos floables que se le decían antes, que hace unos años usábamos mucho herbicidas, generalmente la metrina se usaba y atracina se usaba mucho como polvo humectable, pero daba muchos problemas. Luego vinieron estos que vinieron a revolucionar en su momento. Eran mucho mejor que los polvos, pero tenían sus problemas de manejo. Aparecen con estas siglas, donde son una suspensión concentrada. Bueno, una característica de esto es de que el polvo viene suspendido en un vehículo que generalmente es agua. Eso ya nos da menos problemas a la hora de la mezcla, porque ya viene humectado, por decirlo así. Se puede medir por volumen, no tenemos problemas de polvo. Si se deja mucho en bodega, tienden a sedimentarse. Hay riesgo de derrames y normalmente vienen al 50%, pero también hay, el diurón principalmente es una molécula que la mayoría viene al 80%. Imagínense, de una relación peso-volumen, 1 litro trae 800 gramos de diurón, eso es bastante concentrado. Entonces, de nuevo, estos forman una suspensión cuando entran al agua. Todavía es lo mismo que el polvo que vimos al inicio y requiere agitación. Y de nuevo, aunque sea muy líquido, yo les sugiero que hagan premezcla con esto. Esto es una suspensión y se me ocurrió poner esto porque en la suspensión, hagan de cuenta que la gente que está en la piscina son las partículas y el agua es o sea, están juntos por unos revueltos, están dentro de la piscina, pero no son parte del agua. Entonces, lo mismo, las suspensiones están en el agua, pero no están en mezcla con el agua, simplemente están suspendidas y entonces hay que tener cuidado porque el mayor riesgo es que se sedimenten. Otra formulación que se encuentra en el mercado con los herbicidas es las cápsulas en suspensión. Estas
En este caso es la pendimetalina, que en realidad es una molécula que es muy soluble en aceite, no es soluble en agua. Entonces da problemas, muchos problemas a la hora de las mezclas. Entonces, cuando se hizo esta formulación, estas vienen en un polímero, el producto en microcápsulas, y eso ya no da problema porque no se mezclan con como dice, es unas cápsulas que están suspendidas. Entonces no son volátiles, no hay problema de taponamiento de boquillas, no hay manchado de equipo, principalmente con la pendimetalina, y hay menos daños. Generalmente la pendimetalina viene en, en, en formulación de concentrado emulsificable con un vehículo inerte que es aceite. Entonces, esta viene en cápsulas vienen suspendidas en agua. Eso ya da mejor. Ya está el Prolagua, que lo tiene BASF, y UPL, que tiene la molécula FIST, que es. Luego ha salido otra formulación que casi no se conocía, por lo menos yo no la conocía, que es la formulación ZC. Este es un producto que está de UPL, que está en Argentina, pero es aquí en Centroamérica va a estar como Fistro, que es una mezcla de dos formulaciones, unas cápsulas de suspensión y suspensión concentrada. Entonces son una mezcla que viene y también se comporta muy bien con las mismas características de las cápsulas de suspensión, que no da ningún problema. El producto es una mezcla de pendimetalina encapsulada con metribuzin. Aquí en Guatemala se va a llamar Fistro. La formulación ZC, o si se les aparece por ahí alguna. Bueno, la otra formulación es el líquida de la concentrado emulsificable. Esta sí tiene varias características interesantes. Aparece la pendimetalina 50, el acetoclor, el Harness 90S o la Acetofor, que son los que se conocen en caña, y aparecen con las siglas EC. Aquí hay un gran problema. Dice, cuando se mezclan en el agua forman una emulsión. La emulsión es una combinación de dos líquidos, donde uno es grasa, aceite, o el otro es agua. Esto ya da un problema, porque, por ejemplo, la pendimetalina, que es esta como molécula, su solubilidad en agua es de menos de 1 parte por millón. O sea, no es soluble en agua, casi insoluble. De hecho, es insoluble. Entonces, ella necesita un buen emulsificante para poder entrar y disolverse en agua. Entonces, por eso es que no se lleva con los concentrados, perdón, con las suspensiones concentradas. Pueden haber problemas serios cuando no se hace premezcla. Si la agitación leve, entonces, y por cierto, los concentrados emulsificables son los que van por último en la mezcla, porque para ellos no son solubles en agua, ¿para qué los vamos a echar antes? Si van a irnos a arruinar la fiesta, así que no que se disuelvan los demás antes y el que entre, como no quiere agua, entonces ese es el que. Entonces, estos tienen una situación también que el derivado, como les decía, cuando son emulsificables, el solvente es un derivado del petróleo, algo que ya no se está queriendo mucho por cuestiones de medio ambiente. Debe contener un emulsificante para dispersar el aceite en agua, si no vamos a tener problemas. Puede ser inflamable, aunque yo nunca he visto un problema en bodegas que agarre fuego esto. Ojalá que nunca pase. Y tiene limitada compatibilidad con polvos mojables. Entonces, la formulación de estas, lo mismo, agarrar un producto, la mayoría hablemos de dos surfactantes que yo conozco, que es el INEC y el Silcahuet, que yo conozco muy bien, esos tienen propiedades que son emulsificantes. Es cuando hagan esta agua que está aquí, digamos, ya debe tener un surfactante de ese tipo que sea emulsificante para evitar problemas. Y les digo que esto no van a tener mayor cuestiones de incompatibilidad. Entonces, son las soluciones concentradas. Estos son los famosos SL. Aquí encuentras el 2,4-D, glifosato, paraquat, etcétera, etcétera. Estos son SL. Estos aparecen con la letra antes uno decía líquido soluble, pero al final es solución concentrada, lo que quiere decir esto. Entonces, esto tiene la característica que el agente activo es una sal. Tanto el glifosato como 2,4-D en su estado de ácido son ácidos insolubles en agua. Entonces tienen que hacerse con una sal para que sean solubles. En el caso del 2,4-D es una sal dimetilamina.
Y en el caso del glifosato, es glifosato también con isopropilamina, etcétera, etcétera. Hay varias sales de glifosato. Entonces, esto es para células solubles en agua. Tienen una absorción foliar limitada porque recuerden que las hojas tienen cera y ellos son solubles en agua. Por definición, son insolubles en grasas. Entonces, necesitan mucha ayuda de un surfactante, un buen surfactante que sea emulsificante, que sea penetrante, que sea dispersante para poder entrar. Entonces, son muy susceptibles a pH y dureza. Luego, cuando miramos la calidad del agua, vamos a ver cómo les puede afectar eso. Entonces, a estos sí es necesario que se les acondicione el agua. Como son sales y son muy solubles en agua, no son solubles en grasa. Entonces, no se adhieren mucho a la piel, tal como los concentrados emulsificables. Los que alguna vez aplicaron acetoclor, se dan cuenta que la gente se queja de que le pica la piel, es porque grasa con grasa se dan bien y penetra muy bien por la piel, y en cambio estos no son inflamables, ni son abrasivos, ni nada. Entonces, esto es entonces, cuando entran en contacto con el agua, hacen una solución verdadera. O sea, ahí sí no puede ser. Imagínense un agua azucarada o un agua salada. Eso es un buen ejemplo para. Y solo requieren agitación al inicio, después ya no quieren mucho porque ellos están muy. Entonces, ¿cómo escoger la formulación que vamos a utilizar? Hay muchas formas, está esta lista acá, pero a veces los que trabajamos en caña, por ejemplo, nunca nos preguntaron qué preferíamos, si queríamos un WG, casi siempre por precio, o sea, no nos toca a nosotros decidir. Entonces, hay muchas formas de escogerlo. Pero antes de entrar al orden de mezcla, quisiera la incompatibilidad. Esto es cuando dos productos no se llevan entre sí, no se pueden, no pueden mezclarse, casi no hay de estos, yo no he visto muchos casos, pero puede una incompatibilidad física. No se pueden mezclar, se hacen precipitados, se forman grumos, hay distribución uniforme. Esta incompatibilidad física ustedes la pueden evitar, de nuevo, la recomendación, haciendo premezclas y usando un surfactante. Esto es muy fácil de. Puede que haya una incompatibilidad química, que físicamente no pase nada, pero cuando reaccionan, pueden cambiar, por ejemplo, fosforados con aguas alcalinas, etcétera. Eso puede ser. Pero lo más importante es la incompatibilidad fisiológica, que puede haber puede haber incompatibilidad física y química, pero cuando se absorben por la planta pueden haber problemas. Por ejemplo, el propanil en arroz con un producto carbamato, ya sea un insecticida o un herbicida carbamato, pueden haber problemas, pueden haber fitotoxicidades severas que pueden afectar bastante la planta, y entonces eso puede hacer. Entonces puede haber todo eso, y al final, entonces no hay que meterse a hacer mezclas si no ha probado uno antes eso. Entonces, porque puede que física y químicamente haya una buena compatibilidad, pero fisiológicamente puede que causemos daños a un cultivo. Ahora sí, vamos a primera recomendación. Nunca mezcle dos productos que estén puros. Siempre combine los productos cuando estén diluidos. O sea, lo que les he venido diciendo en toda la charla es que hagan premezclas, porque van a haber problemas de eso. Entonces, solo un caso que les voy a enseñar. Mire, este es un caso del MSMA, o sea, el caput o el daconata, como se conocía, y el 2,4-D. Estos se mezclaron puros en proporción 1:1. Miren, esto fue 3 segundos después, 10 segundos después de la mezcla y 15 segundos después. Esto no lo separa nadie. Entonces, hay que el productos puros. La recomendación es esa, que nunca mezclen productos puros. Pero vean esto. Aquí se hicieron la misma mezcla, pero ya en mezcla. Y aquí va el equivalente a 400 centímetros cúbicos de cada producto en un tonel de agua, en 200 litros. Se llegó hasta el equivalente a 2 litros de cada uno, hasta 2,8, hasta 4 litros, o sea, 8 litros en un tonel de agua, un tonel de 200 litros, y no hubo ningún problema. El asunto es que estos en premezcla y estos no llevaban premezcla. Buenas tardes, ¿cómo está? Karina de acá de Taller Mitsubishi.
Entonces, esto ¿cómo se llama? Su auto estaba enredada allá en Nissan y cuando venía llegando ya usted se iba yendo. ¿Quién tendrá el micrófono ahí, por favor? Mi compañero me dijo que usted regresaba en la semana. No sé cómo podemos hacer si se le hace muy difícil usted venir acá al taller o usted me dice dónde lo puedo encontrar para la firma de la renovación del contrato y establecer lo de las cuotas mensuales. ¿Me escuchan? Ya hoy sí, ya silenciamos ahí quien estaba. Ok, vamos, gracias. Entonces, miren, aquí decía que el equivalente a 4 litros de cada uno en premezcla y aquí puros. O sea, obvio que la premezcla ayuda. Ahora, ¿qué pasa si yo hago premezcla en uno y en otro no? Vean, se elimina, o sea, 2,4-D que está diluido y aquí se agregó caput, o el MSMA sin diluir. Vean, se formó como un queso ahí en eso, entonces ya hubo problema, aunque sea uno. Entonces, mire, aquí el MSMA diluido y el 2,4-D diluido lo mezclamos y vean, lo único que cambió fue de color, pero no hubo ningún problema. Entonces esto es, ¿cómo se llama? La razón, esto mismo sucede con 2,4-D y glifosato. Y más que todo con los CCL, pues también puede pasar con los concentrados emulsificales. Así que evítense problemas y hagan premezcla. Entonces, las reglas generales son, hay que leer la etiqueta, hay que saber si el producto necesita corregir dureza o pH, cómo le afecta, si necesitan. Y luego los productos en orden ascendente de solubilidad en agua, o sea, el menos soluble va primero. Y hay que agitar la mezcla antes de llegar al próximo producto en premezcla. Veamos aquí más fáciles. Los de menor facilidad primero, de mayor facilidad van por último. Primero, los correctores de dureza y pH, si son necesarios. Cuando miremos la dureza de las aguas, vamos a ver que no todos les afecta el pH ni la dureza de la misma manera. Luego los polvos mojables, los WP, esos siempre en premezcla. Granos dispersables, aquí puede incluir también en el número 2, pueden ir las bolsas que vienen con productos con bolsas hidrosolubles, porque dentro traen polvos mojables también, ahí puede ir. Luego están las cápsulas de suspensión o ZC, la formación ZC que vimos, que pueden ir ahí también, después de esto. Las soluciones concentradas, los SL. Y miren, por último, van los concentrados emulsificables. Esto es regla. Ahora, y por último, surfactantes o aceites. Vean, con esto de los surfactantes y aceites, hay productos que son surfactantes y que traen corrector de pH. Entonces se aplican primero. O en otro caso, si ustedes quieren, pueden aplicar el 50% del surfactante antes con el pH y dureza juntos y luego a los otros meterlos. Meterlo también el otro 50% de la dosis de surfactante, meterlo ahí y eso va a evitar que haya problemas. Y como decía, el agua con que hagan premezcla debe llevar surfactante porque tiene propiedades de humectante, antiespumantes, son emulsificantes, etcétera, etcétera. Hay muy buenos productos en el mercado para ese tipo. Y por último, si van fertilizantes foliares que usualmente se usan en banano, van por último la mezcla. Como ven, primero van los que están que son muy difíciles de humectar y todo, van primero. Ahora, a veces esto es lo ideal, pero a veces sucede que como decimos acá, se le va la onda a uno en el trabajo. Entonces, si ustedes tienen hecho en premezcla, esto puede ser problema. Yo he visto, por ejemplo, ingenios, y quiero referirme al ingenio Santa Ana especialmente. Santa Ana es un ingenio que hace las cosas como todos en los ingenios, pero creo que en Santa Ana es el que más me gusta porque tienen varios recipientes donde hacen en premezcla y dejan todo ahí en orden como lo van a meter y así lo van echándolo uno por uno, entonces eso es bien, y no han tenido problemas de taponamiento de boquilla ni nada y eso yo creo que es digno de elogiar. Ya casi no se dan problemas, pero se van a dar. Entonces, esto es hay muchas más mezclas, muchas más formulaciones, perdón, pero estas son las principales. Pero el punto es de premezcla y con agua surfactante. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Así, si no pasamos a lo del agua. ¿Cuánto vamos ahorita, Mario? Son las 11:41. 11:41.
Yo creo que la de agua nos llevamos unos 30 minutos, digo yo, y salimos cabal a las 12 y algo. O sea que le damos a este Si antes quiere, de hacer el parón. no, si quiere, miramos la calidad del agua de una vez, que es pequeña, Va, y miren hacemos la calidad preguntas. del agua y ahí paramos un ratito. Ok, vaya pues. Ok. Y ahí Mira dejamos la, algunas preguntas. Está bueno. mira la pantalla, ingeniero. ¿También? Sí, ahí está bien. Ok. En las formulaciones hablamos de que los productos vienen para usarse en agua. Entonces vamos a ver algunas cosas, cómo el agua le afecta según la formulación que tenga. Entonces, bueno, ¿qué factores son los que principalmente afectan? Primero, la presencia de materia orgánica y arcillas, o sea, la limpieza del agua. Eso es lo que podemos ver. Luego, lo que no podemos ver, la dureza, que se expresa en parte por millón de carbonato de calcio y magnesio, y el famoso pH. Vamos a verlo así muy parte por parte para que vean. Tomen en cuenta que la dureza y el pH son dos cosas diferentes, no son lo mismo. Primero, el agua que usamos para aplicar a los químicos debe ser sin lodo, sin arcillas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los herbicidas tienen una característica que se llama un cociente de absorción, o sea, la capacidad de adherirse. Por ejemplo, glifosato 2,4-D, si ustedes usan, o paraquat mismo, que ustedes usan, y usan agua, que es agua con lodo, agua que usaron después de llover, agarraron de una poza que se hizo por ahí, va a inactivar, se van a pegar las moléculas y no va a funcionar. Entonces el agua debe ser agua que se limpia, agua de un pozo, agua de donde se quieran, agua que no tenga características. Entonces, esa de entradita, agua limpia, si no, hay problemas ya con la activación de moléculas. Y la dureza es una medida y es una condición de sales disueltas. Generalmente se expresa en carbonato de calcio. Pero el carbonato de calcio es para que podamos entender, por poner una medida, por decirlo así. Sin embargo, no es carbonato, ni calcio, ni magnesio lo que lo produce, sino pueden ser cloruros, sulfatos, carbonatos, bicarbonatos y algunas veces fluoruros. Entonces, esto es solo para que lo sepamos, para que entendamos la escala, pero puede ser otra cosa. De ahí, por ejemplo, que a veces uno va a una finca y tiene una dureza y en otra finca tiene la misma dureza y necesita diferentes cantidades de producto para poder llegar a la dureza a cierta parte por millón. La razón es porque los tests que usamos en campo, los kits que usamos, no dicen que lo producen, sino simplemente lo ponen como dureza. Entonces, una característica es que los detergentes pierden su efecto cuando hay mucha dureza. Y por ejemplo, hay que tomar en cuenta que 400 partes por millón pueden activar los productos que son SL, las soluciones concentradas como son 2,4-D glifosato. Entonces, son severamente afectados. Y hay algunas fórmulas para eso, cómo se inactiva esto. Entonces, por ejemplo, si uso 200 litros de agua utilizando 1 kilogramo de glifosato, puede llegar hasta el 37% si yo tengo 400 partes por millón. En la costa a veces se encuentra uno, según sea la época del año, porque cambia, uno encuentra durezas hasta de 250 partes. Ya con 400, en Petén hemos encontrado hasta de 800 partes por millón. Entonces el glifosato no funciona, lo inactiva muy rápidamente. Entonces, ¿qué opción de manejo hay para la dureza de agua? Primero, si estoy usando 300 litros de agua por hectárea, puedo bajarle. Entonces, porque mi dosis, por ejemplo, que fueran 2 litros de un producto X por hectárea, no va a estar disuelto en 200, sino en 100, entonces va a tener, esa es una forma de reducir. Otro es cambiar fuentes de agua, hacer un test de aguas y cambiar de fuente, a veces solo con eso es suficiente. Entonces, otra medida que uno puede manejar la dureza es de que no dejar mezclas para otro día, si no es necesario, y aplicar lo más rápido que uno pueda después de hacer la mezcla. Eso. Y la otra, que es lo que comúnmente hacemos, es utilizar productos que inactivan la dureza. En el mercado hay una buena oferta de productos que pueden servir y que funcionan muy bien.
Una opción, cuando no hay nada de esto, no tenemos, es usar sulfato de amonio. La dosis es de generalmente 10 gramos por litro de agua y funciona muy bien. No urea ni nada, sino sulfato de amonio es una muy buena alternativa que puede servir cuando no tenemos ningún producto a la mano y tenemos que hacer algo de corregir agua, si sabemos de eso. Entonces, ¿cuál es entonces un agua que sea muy buena? Ojalá que fuera un agua abajo de 100 partes por millón. Ojalá que fuera eso, pero sin embargo, hasta un agua de 125 todavía es aceptable. Ya de ahí en adelante sí hay que tener cuidado porque son aguas que van a dañar generalmente. No a todos les afecta igual, pero generalmente es a los herbicidas o productos que son formulación SL. Esto les afecta muchísimo. Eso, la pueden activar. Esto es la dureza. Entonces, para resumir en la dureza, agua que sea, en la calidad del agua que sea limpia, que no tenga arcillas ni basura, y agua que esté abajo de 100 partes por millón. Eso es. Y si no tenemos, usamos 10 gramos de sulfato de amonio por litro de agua. Eso es formidable para hacerlo también. Hablemos del pH. Esto es bien interesante porque el pH, todo mundo se rasga las vestiduras cuando no hay corrector de pH. Personalmente le tengo más miedo a la dureza que al pH, pero también porque la dureza le puede afectar a todos, pero el pH no le afecta a todos, van de la misma manera. Entonces, el pH no es más que la medición de la molécula de agua que está compuesta de hidrógenos que son cationes y un grupo hidróxido o hidroxilo que es alcalino. Entonces, el pH, si está abajo de 7, tiene más hidrógenos que hidróxidos. Y está arriba de 7, tiene más hidróxidos. En el 7 está neutro, o sea, están balanceados. Entonces, recuerden que como es una medida logarítmica y los logaritmos son en base 10, un pH que tenga 6 contra un 5 va a ser 10 veces más ácido o más alcalino, como ustedes quieran verlo, que el número siguiente. Cuando son 2 unidades de pH, son 100 veces, y cuando son 3, son 1000 y así sucesivamente. Entonces, es bueno tener eso claro porque es solo una unidad de pH, ¿va? No es solo así, sino que hay que tener claro esto para saber la dimensión de esto. Ahora, pero la pregunta es ¿cómo le afecta? Es que afecta la vida media del ingrediente activo. ¿Qué quiere decir esto? Si me dice, mire, con pH de 7 me va, la vida media es de 30 días, por decir algo. Quiere decir que en 30 días ya se ha desactivado la mitad del ingrediente activo de que yo apliqué. Y eso quiere decir la vida media. Entonces, hay muchos ejemplos. Yo siento que un técnico que va a estar en cada aplicaciones debe saber, y las casas comerciales estamos en la obligación de decirle a nuestros clientes cómo les va a afectar el pH y la dureza de cada ingrediente, cada producto que nosotros vendamos para que ellos tengan el mejor resultado de una aplicación. Por ejemplo, mire, pendimentalina, su mejor pH es de 4 a 8, tiene un buen rango. Por eso que la mayoría andan entre 6 a 7, la mayoría generalizando pH. El azulox, que es una sal, esto trabaja a 6 y tiene pH alcalino, se inactiva. El glufonato de amonio es un producto que puede estar en 6 a 7, clomazona de 5 a 7, metribuzin se comporta muy bien. El cletodim, que es el C de un graminicida de 5 a 6. Fíjense, solo para decirles algo, hay algunos que se salen del molde. Por ejemplo, 2, se me fue el nombre, el Etefón, el Optilux o el Etrel. Etrel, exacto, Etrel. Eso necesitan que pH sea de 2 o 3. Si no, el Etefón se gasifica y se pierde. Esos son extremadamente exigentes en pH. Incluso y las sulfonilureas, por ejemplo, el alaclor, todas esas que son sulfonilureas, alosulfurón, metilsulfurón, todos esos. Ellos, si uno sulfurón, todos esos. Exacto. Esos, si uno le pone pH de 5, los mata. Sí.
tomate, tiene que estar en pH de 7, tiene que estar neutros porque si no, la hidrólisis, o sea, la aparición por agua, los deja en oro. Y miren un ejemplo dos ejemplos aquí bien interesantes. Miren en el Mancozeb, a pesar que Mancozeb viene como formulación WP o suspensión concentrada, la molécula de vida media con pH 5 es 20 días. A medida que el pH va subiendo, va bajando las horas que se mantiene, imagínense, de días pasa a horas con 7 y solo son 2 unidades de pH. Entonces hay que tener cuidado, digamos, si uno quiere, a veces no solo la calidad de los productos, sino también la calidad de aplicación, pues la calidad del agua. Y glifosato, que es un producto que todo mundo de alguna manera lo conocemos, el pH 4 aguanta 5 días, con pH 6, 10 horas y con pH 9, 4. Ven ustedes cómo esto... sin embargo, una de las ventajas que tienen estos productos es de que si usan buen surfactante pueden penetrar en horas, 4 o 5 horas, entonces eso. Pero si va a estar más tiempo, ven ustedes. Entonces, el pH afecta a la vida media. Entonces, por eso le digo que hay que saber, en realidad cada molécula se comporta diferente y hay que saber cuáles los requerimientos de pH y cuáles de dureza que quieren para cada molécula. Entonces, hay uno encuentra información en internet de todo esto y pueden buscarlo, pero digo, las casas comerciales deben dar información de esto, de saber cuáles son pero de agua sucia y limpia, obviamente agua limpia, no es recomendable que se use agua sucia para eso. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos dar? Que antes de cada aplicación hay que verificar cuál es el agua que vamos a utilizar. Se hace con pH, estas cintitas que son hay digitales, son más caros, pero estas ayudan mucho. Hay que conocer cuáles son los requerimientos de pH y dureza de cada químico que vamos a utilizar. Esto es ¿cómo se llama? Serie de cajón, de protocolo, esto de saber qué tiene. Y utilizar métodos confiables para medir dureza de pH. ¿Por qué le digo? Porque a veces hay cintas que son muy baratas y puede dar una idea, pero no son tan confiables. Ojalá que uno tuviera un laboratorio, si uno quiere. Yo sé que muchas empresas a sus clientes les toman, no es necesario tomar todos los días, sino que por ejemplo, la conversión del agua, esta de dureza y pH cambia conforme el invierno está entrando. Entonces, tomar al inicio, a mediados de cada temporada, eso es bueno para poder saber. Si no, puede que tengamos algún fracaso en eso. Entonces, este es un kit de dureza HANA, que es ampliamente usado, andará alrededor de unos $100. Este alcanza para hacer 100 muestras. Entonces, es muy certero comparado con otros que hay varios en el mercado, pero este es el que más hemos usado.